Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a analizar la situación de la minería en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conversar sobre la situación de la minería en la provincia de El Oro, hemos invitado a la asambleísta Joana Moreira. Revisemos su perfil. Joana Moreira, abogada, asambleísta por la provincia de El Oro, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Y para conocer en qué estado se encuentran los proyectos de reforma y la situación de la minería también en nuestro país, hemos invitado al asambleísta José Cabascango. Revisemos su perfil. José Fernando Cabascango, ex consejero de la Sociedad Civil en el Consejo Metropolitano de Protección de Derechos, asambleísta por la provincia de Pichincha, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Al interior de la Asamblea Nacional ya se discuten varias iniciativas legales que buscan modificar, reformar la actual ley de minería. También en las parroquias rurales de nuestro país, este tema está en discusión. En el siguiente reportaje les entregamos los detalles. A los habitantes de las parroquias rurales de la Merced de Buenos Aires, Cahuasquí y Palmira, ubicadas al noroccidente de la provincia de Imbabura, les queda poco tiempo. El pasado 5 de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió el decreto ejecutivo 151, en donde dispone un plan de acción para el sector minero. Con ese decreto, el jefe de Estado dio un plazo de 100 días para que el Ministerio de Energía difunda las condiciones en que la minería legal debe desarrollarse en el país. Comunidades agrícolas como la de Cahuasquí o ganadera como Buenos Aires y Palmira, en donde habitan ciudadanos originarios de la nacionalidad Agua, se verían afectadas por el ingreso inminente de maquinaria, afirman. Sí, ese va barriendo todo. Ya cuando había minas ilegales que estaban trabajando, ya había muertes de pescado y animal también ya murieron ya. Entonces, de aquí unos 2 kilómetros nomás está el agua que está contaminando ya, este río Ulita. Entonces, no queremos que contamine pues nosotros. Yo he escuchado que los pescaditos que no podemos comer bien y dicen que tiene algo, hongo, que está contaminando, pero no queremos ese que nos pase porque nosotros también alimentamos también, ¿no? A veces vamos a pescar y... Según el decreto ejecutivo 151, la cartera de Energía deberá impulsar la normativa sobre los procesos de consulta previa. Y es precisamente la falta de información la que terminará por confundir a los comuneros, explica Gabriela Fraga, una de las representantes del colectivo antiminero de la parroquia rural de Buenos Aires. Porque claramente el ministro en el Ministerio de Energías y de Recursos No Renovables mencionan de que a ellos ya se les hizo la consulta previa libre informada y nosotros preguntamos a la comunidad directamente y dice que no. Pero la última asamblea antiminera, desarrollada en Palmira, en el corazón de la comunidad Agua, tuvo un origen que se remonta en 3 hechos sucedidos a inicios del mes de agosto. El 2 de agosto, la medida cautelar que la comunidad de Buenos Aires presentó en el cantón Urcuquí fue archivada e inmediatamente un juzgado de Quito otorgó una acción de protección a favor de la empresa minera Hanrin, lo que a su vez viabilizó el ingreso de las volquetas y maquinaria de la empresa minera hasta la comunidad de Buenos Aires. Este último suceso, acaecido a las 4 de la mañana del 3 de agosto, derivó en incidentes con los comuneros que se oponen a cualquier tipo de minería. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook,
por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí hemos observado algunos de los elementos que constituyeron esta última visita que efectuó la televisión de la Asamblea Nacional a una de las zonas mineras en nuestro país. Vamos a conversar sobre estos temas, el tema de la minería en el Ecuador. Ya nos acompañan los asambleístas Joana Moreira y José Cabascango. Vamos a saludar con ellos. Asambleísta Joana Moreira, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por permitirme estar con ustedes, poder también con la ciudadanía ecuatoriana comentarles sobre este tema que es muy importante y que genera mucho debate. Claro que sí, asambleísta. Legislador José Cabascango, gracias por estar con nosotros en la señal de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Gracias por la invitación. Es una responsabilidad de todos y todas las asambleístas estar informando a la ciudadanía sobre cuáles son el trabajo que se viene realizando en el ámbito legislativo. Claro que sí, legisladores, empecemos. Asambleísta Joana Moreira, usted es de la provincia del Oro y en esta provincia se han efectuado algunas, no sé si denuncias o demandas, pero sí la situación minera que se registra en esta provincia. Conversemos un poco en qué consiste, en qué estado se encuentra, por favor. Bueno, la situación que tiene la parte alta de la provincia del Oro es sumamente crítica, sobre todo cuando tomamos en cuenta que en algunos cantones, como en Zaruma, las familias no duermen tranquilas durante las noches por miedo a de que su casa, el lugar que han construido, se pueda realizar un socavón que pueda obviamente incurrir hasta en perder la vida. Pero es que el problema también creo que ha sido falta de un mecanismo adecuado por parte de las instituciones que tienen que realizar un control de la minería ilegal para poder evitar que estos actos se sigan realizando, que siga poniendo justamente en riesgo la vida ya es de todo el cantón, porque existen incluso reportajes a nivel internacional que evidencia la situación crítica por la que están pasando en su momento Zaruma, y por eso se ha realizado un trabajo articulado por parte de las comisiones de esta Asamblea Nacional en comparecencia de los representantes de las distintas carteras del Estado que tienen una incidencia y sobre todo que sus competencias y atribuciones inciden de manera directa en la situación que está atravesando Zaruma. Hemos hecho también solicitado que se active el SETMI, que debe ser esa institución de un control para que podamos evitar que estas actividades se sigan dando. Sabemos también que la parte de alta, su fuente principal de ingreso es justamente la minería, pero una minería debe ser responsable, debe ser sostenible, debe ser amigable con el ambiente y si es posible, como se ha dado en algunos países del mundo, por ejemplo Canadá, pero necesitamos un control exhaustivo, necesitamos de verdad que el Estado ecuatoriano sepa de que si bien es cierto, la minería es uno de los, una de las fuentes donde ingresa recursos, muchos recursos al país, pero también necesitamos precautelar la vida de nuestros ciudadanos. Y sobre eso vamos a ir conversando. Vamos ahora, asambleísta José Cabascango. Yo no sé si es que en la provincia de Pichincha se registren en actividad minera, pero en nuestra provincia vecina sí, en la provincia de Imbabura. ¿Cuál es la realidad ahora de esta parte del norte del Ecuador? Bueno, primeramente me parece que hay que informar cuál es la transición que se está dando a nivel de Imbabura, pero también una realidad en la provincia de Pichincha, especialmente en las parroquias como la de Pacto. Ahí se ha cambiado la dinámica de la minería artesanal a la de gran escala, que es la minería a cielo abierto, donde se extrae varios minerales como el oro, la plata. Y quería poner una gráfica de lo que representa eso, la minería a gran escala. A la cámara, por favor. Y es justamente generar excavaciones de 300 hasta 500 metros de profundidad, que es esto. Si vemos estas excavaciones en parroquias como la de Pacto y Buenos Aires, y entre otras, vamos a ver cuál es el impacto que genera. Impacto ambiental. El impacto ambiental y también social de la comunidad, porque si podemos ver lo que la minería consume es el agua que los productores y los habitantes lo utilizan para el consumo y la siembra. La otra información es de que en el 2016 había 790,000 hectáreas concesionadas. En el 2018 teníamos 3 millones de hectáreas concesionadas. Eso representa, digamos, un tamaño increíble de pensar nomás en 90 veces el tamaño del Parque Nacional Cotopaxi, que si podemos
graficar. Esa sería toda la zona concesionada en el país, toda la reserva, el Parque Nacional. 90 veces. 90 veces. Ahora bien, asambleísta Joana Moreira, usted citó un primer elemento y es el tema de la minería. Se dijo en su momento artesanal y después, yo no sé si es la minería ilegal. ¿Cómo se ha constituido aquello? ¿Por qué se ha dado paso en el Ecuador a esta actividad que no ha sido regulada, reglamentada actualmente? Bueno, la minería artesanal y la minería ilegal son dos clases totalmente distintas. La minería ilegal es justamente esa, de que no tiene justamente los permisos para poder ejercer la misma. Y bueno, sí, recordemos que a un inicio nuestro país siempre ha sido explotado estos recursos mineros, un país que tiene muchos minerales. Al comienzo de los inicios no se tenía una regulación, no se tenía un control, no se tenía una ley. Lo que se fue haciendo justamente es adaptando nuestra normativa legal para estas actividades que se estaban realizando. Lo que sí es importante es que Ecuador debe avanzar aún más a criterios internacionales para realizar esta explotación de los minerales, porque sabemos que en este momento aporta muchísimo. En el 2017 representaba el 1.6 del PIB, estamos calculando que en el 2021 pasa a ser 4% del PIB, los ingresos por venta son 3.660 millones y justamente esos recursos que se necesitan en este momento cuando el Estado está tratando de buscar la generación de recursos para poder inyectar liquidez, para poder reactivar la economía. Eso no quiere decir que estemos a favor de que se estén realizando estas concesiones mineras sin ningún estándar mínimo de cuidado de la ciudadanía, de los recursos naturales, pero necesitamos justamente que la ley pueda ir avanzando y que justamente los criterios de regulación y de control por parte de las instituciones se vayan reforzando. Es justamente lo que hemos solicitado. Sabemos de que la minería a gran escala en su momento contamina menos el ecosistema, pero no ha existido un control y justamente eso es lo que nos ha faltado. Tenemos también nuestra normativa. Falta de presencia estatal. Sí, falta de presencia estatal. Bien. Por ejemplo, el SETMI se activa en momentos en los que la situación es crítica y aún así no se activa en Zaruma. Pero el SETMI debe estar institucionalizado, debe ser justamente que opere más que todo en los lugares donde sabemos que están realizando una minería ilegal, pero que está destrozando justamente el ecosistema. Deberíamos tenerlo permanentemente porque es con la policía, es con las Fuerzas Armadas también militares, con la presencia de varias carteras del Estado y que debe estar en los puntos críticos en donde se conoce ya. Porque vamos también a un punto, por ejemplo, en la provincia del Oro lo que sucede. En Zaruma tenemos las concesiones mineras que son legales, pero esos mismos concesionarios mineros están permitiendo el ingreso a la minería ilegal. Están realizándole pasos. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, tenemos un área en donde no está permitida realizar esa explotación, ellos tienen las concesiones a los alrededores, pero esos mismos concesionarios que tienen los permisos les permiten a otras personas que ingresen ya por debajo de la ciudad como por túneles. Entonces realizan esa minería ilegal, están obviamente realizando que en muchos de los casos estos puedan lograr socavones por debajo de la ciudad, pero cuando sucede un operativo y se dan cuenta de este paso que hay, los concesionarios, ellos se deslindan de la responsabilidad, porque yo estoy haciendo mi minería, pero cobran hasta tasas, o sea, cobran como un peaje para poder ingresar. Y esa es la realidad, y eso lo conocen todas las autoridades, pero sin embargo no se realiza el control adecuado porque se realiza solamente inspecciones de forma periódica, porque no tienen recursos, porque no tienen el personal, es lo que aducen, pero la minería sigue estando a vista de todo el mundo, estas acciones siguen estando presentes y absolutamente nadie está haciendo nada. Esto en el tema institucional. Vamos al tema ambiental, legislador Cabascango, y luego también le voy a solicitar también su visión respecto de la acción del Estado. Nos habló de la afectación en el ambiente. ¿Cómo efectivamente se puede utilizar? Porque de lo que conocemos es que, la minería fundamentalmente utiliza el agua en estas relabreras y van hasta los ojos de agua que se denomina. ¿Cómo se produce esta contaminación de lo que nos hablaban, por ejemplo, los habitantes del pueblo Agua? Bueno, yo creo que ahí basta el tener los datos suficientes y cómo se produce la minería en gran escala, que vuelvo a mostrar el gráfico de que son profundidades de 300 a 500 metros, en donde
todas estas excavaciones para la explotación minera en gran escala llegan a los gojos de agua. Y eso genera una sequía para el acceso del servicio de la misma comunidad. Entonces, frente a la gran cantidad del consumo que produce la minería en gran escala, no es que solamente deja desabastecidos los ojos de agua, sino también deja desabastecidos justamente los ríos, que son los que generan digamos, el servicio para las diferentes comunidades. ¿Y cómo se da la contaminación ambiental? ¿En qué momento se llega a contaminar, en este caso, las fuentes hídricas? Por el desperdicio más bien, después del consumo del agua que lo hace la minería, eso lo vuelven a canalizar a los ríos. ¿Regresa? Le canalizan al ya. ríos. Pero se entiende que ya los minerales expuestos al aire obviamente ya son contaminados. O sea, el agua es contaminada. Ya es del agua ya contaminada, pero los minerales obviamente vienen a terminar de contaminar los ríos en este caso, ya no serviría para nada. Claro, es que el agua que después del proceso del tratamiento que le hacen para sacar los minerales, desechan, es justamente los que están contaminados y llegan a los ríos, y los ríos se vuelven, los ríos que se vuelven a conectar con otros ríos son los que terminan contaminados. Ahora bien, asambleísta Jonah Moreira, ¿cómo encontramos el justo medio, si se quiere, entre la explotación de los minerales y que el impacto ambiental no sea mayor, para que de alguna otra manera se llegue a contaminar, en este caso, las fuentes hídricas? Bueno, justamente cuando nosotros hablamos de la minería de gran escala, por eso hablamos de que deben existir los mecanismos internacionales de cuidado justamente para la explotación de los tratamientos, porque se necesita realizar el tratamiento adecuado de las aguas para que justamente vuelvan a su lugar, a su cauce natural, y pueda servir todavía de consumo y no se contamine el agua. Existen varios mecanismos, tratamientos de agua, pasivo, activo. Lo que necesitamos es el control adecuado por parte de esos concesionarios, que sea por parte del Ejecutivo, porque son ellos quienes al final tienen justamente las instituciones parte de su estructura para realizarlo. Necesitamos sí que se pueda también invertir parte de estas regalías para que se puedan financiar estas instituciones que sabemos que tienen poco personal, pero también es necesario un trabajo articulado. ¿Por qué? Porque cuando estas instituciones, y nosotros hablábamos de un momento de que la policía y los militares, ellos pueden intervenir en estas acciones de control, pero que los cambios sean periódicos, o sea, no se tenga el mismo personal laborando en un mismo lugar durante 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque existe mucha parte de la corrupción, de que se pide beneficios personales, no todos, pero existe en muchos los lugares. Entonces, cuando tú tienes una persona en el mismo lugar, que es parte justamente, o que ya se conocen a los concesionarios, resulta que en muchas ocasiones se corrompen. Entonces ya no existe el control por parte, sino el de cuidarlos a ellos para que puedan realizar estas actividades. Entonces hablábamos de eso, de que periódicamente, de hecho conversamos justamente en una mesa técnica con representantes de la policía y los militares, y ellos estaban totalmente de acuerdo. Para que exista una rotación tanto de las entidades de seguridad. Y que exista dentro de la misma policía y la misma militares una unidad especial de control de estos actos ilegales en la minería. Entonces ellos estarán encargados de realizar y están especializados justamente en estas actividades, se rotan en relación con las provincias en donde están sucediendo o donde se explota de mayor cantidad. También financiamiento por parte de quienes realizan el control, más que todo por fiscalía. Cuando encuentran una persona que está realizando esta minería ilegal, muchas ocasiones no tienen los mecanismos para realizar un control y saber, por ejemplo, si ese producto que tiene es parte de la minería. Entonces, no tienen ni siquiera personal para realizar esos controles. Como le decía, también por parte hay que reformar la ley de que los concesionarios también tengan corresponsabilidad por quienes dejan ingresar a sus concesiones mineras y no suceda lo que ahora, que existen pasos, que cobran tasas, que cobran dinero y que al final se encuentra una persona pero no responde al concesionario, que es el que le está permitiendo el ingreso. Ahora bien, estas actividades mineras se realizan en zonas en donde evidentemente son pobladas. ¿Es necesario ir hacia una consulta prelegislativa o más bien a una consulta en donde tenga el carácter de vinculante más que prelegislativa, una consulta que tenga el carácter de vinculante?
Yo creo que es importante revisar la normativa. Creo que hay normativa suficiente. La Constitución del 2008, hay tratados y convenios internacionales claros sobre el tema de la consulta. Ahora, una de las propuestas que desde el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti siempre ha sido es iniciar un proceso de fiscalización justamente a esas concesiones mineras. ¿En qué sentido? El 100% o la mayoría de las adjudicaciones se han realizado sin el cumplimiento de la consulta previa libre informada. Estamos hablando de consultas a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que están habitando en esos territorios. Y eso no se ha generado, y eso ya es un motivo como para hacer una revisión frente a esas adjudicaciones. En ese sentido, me parece que es importante no solamente pensar en si la consulta es vinculante o no, sino que se cumpla con este proceso. El otro tema que nos estamos olvidando es también el derecho al buen vivir que tienen las comunas y comunidades, pero también las poblaciones de estas parroquias en donde se han adjudicado estos permisos de Cuando explotación. hablamos de buen vivir, que se encuentra consagrado en la Constitución, ¿a qué nos referimos? Que los pueblos y nacionalidades en esos sitios se queden, muchos de ellos de la agricultura, de la ganadería, o que también puedan acceder, no sé, a beneficios económicos por la actividad extractiva de la minería. Cuando hablamos del buen vivir, estamos hablando de que estas personas que están en los territorios en donde hay adjudicaciones mineras tengan el derecho al acceso al agua para la producción y el consumo humano, que es si vemos la ley de aguas, también dentro de la normativa, el agua debe estar en primer lugar para el consumo humano. Y eso es lo que no se están garantizando en estos, especialmente en sitios como en Buenos Aires, en Pacto, que son netamente productivas. Son poblaciones productivas que han vivido de la panela, del cacao, de varios productos como el choclo, el frijol y más productos que están en estos territorios, pero que al momento de tener estas empresas mineras, como en el caso de Buenos Aires, la empresa Hanrin, que incluso ahí hay que revisar cómo se procedió a dar esta acción de protección a la empresa Hanrin, y digamos que la comunidad se siente afectada porque los cauces del agua, lo que se están generando es que se desvíen justamente para la explotación minera y deje de tener esa función social que es justamente para la agricultura que tienen estas poblaciones. Uno de los temas que se ha citado acá es la consulta previa. ¿Hasta qué punto las concesionarias o las empresas que buscan acceder a los permisos para la explotación de la minería cumplen con estos parámetros? Decíamos, en el mes de agosto tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, en la comunidad de Palmira, en la provincia de Imbabura. Y bueno, la ciudadanía de la comunidad Agua decían, bueno, sí, llegaron precisamente los de una empresa concesionada, y lo que hicieron finalmente es, sí, conversarnos, dialogarnos sobre lo que representa la minería. Algunos decían que, por ejemplo, podían obtener recursos económicos por esta actividad, pero hasta dónde esta información que se les había entregado de esta manera, de acuerdo a lo que decían los ciudadanos, es efectivamente la consulta. ¿Hasta dónde se llega a aplicar la consulta libre e informada? Justamente, más que todo de la consulta libre e informada, también es de que hagamos cumplir aquello que merecen los ciudadanos, porque existe obviamente división entre los de la población que están de acuerdo en que realicen estas actividades y quienes están totalmente en contra. Y muchos de ellos también son socios de estas concesiones. Sabemos que genera recursos, que genera justamente trabajo. Ahora con la ley establece que el 80% deben ser ecuatorianos, el 20% se le deja libertad. Sobre todo ¿se cumple? Porque, por ejemplo, en la Amazonía tenemos la ley de la circunscripción especial amazónica. Claro, y allí lo que se busca es que el personal
que contrate la empresa debe ser oriundo de la Amazonía, pero ellos mismos han dicho que eso no se cumple. Es que justamente el control que no existe. O sea, no podemos nosotros tener una normativa vigente que sea clara y que sobre todo se pueda garantizar los derechos de los ciudadanos, sobre todo en quienes se está realizando en estos sectores, en este territorio, estas actividades mineras, que no se haga cumplir la ley, que no existe justamente en la normativa penal los procesos adecuados para poder aplicar también sanciones a estas minerías, porque si bien son internacionales, muchas de ellas deben igual cumplir con los procesos que se han realizado en nuestro país y que, como yo lo decía, en la ley establece, el 80% deben ser ecuatorianos, el 20% justamente por los técnicos, especialidades que quizás no existen en nuestro país, y también por parte de la regalía. La ley amazónica le da el $2 por cada barril que se ha explotado, y eso debe ser invertido netamente en estos lugares en donde se explotan mayores recursos, en donde se generan recursos para todo el país, como sucede, por ejemplo, en la provincia del Oro, que siempre ponemos en el ejemplo de lo que produce y también en lo que tiene actualmente, que no tiene ni siquiera carreteras. Entonces, en estos lugares donde se realizan esas concesiones mineras, donde aportan millones de dólares al país, debe realizar un control también por parte del Ejecutivo, ¿por qué no por parte de las competencias que tenemos en la Asamblea Nacional para que esto se cumpla, para que esto se lleve a cabalidad y sobre todo para que ellos puedan garantizar sus derechos y puedan tener una vida digna, que es lo que queremos, sobre todo cuando aporta tanto al PIB, cuando genera recursos para todo el país y sin embargo en estas poblaciones, en estos poblados, ellos están viviendo en situaciones precarias en muchas ocasiones sin acceso a servicios básicos. Entonces, a través de esa nueva política, de ese nuevo gobierno, debemos buscar justamente que no se repitan los errores del pasado, que no vengamos con una herencia de realizar concesiones en donde no se permite la ley, que no exista control por parte de las carteras del Estado y sobre todo que los recursos nunca lleguen a la ciudadanía, que es justamente para quienes deben ir destinados. Ya vamos a hablar sobre algunas decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, porque existe la emisión de al menos 2 decretos ejecutivos en el sector de hidrocarburos y en el sector minero también. Antes de irnos a la pausa, rápidamente, asambleísta Cabascango, insisto con la consulta, ¿cómo hacemos para que finalmente la consulta previa, libre, informada, se cumpla y se lleve a cabalidad de acuerdo a los estándares establecidos en la Constitución? Bueno, nosotros insistimos en que hay que hacer una fiscalización frente justamente a las concesiones mineras en este momento. Pero contarle a la ciudadanía los beneficios de la minería, contarle tal vez de que van a obtener recursos económicos, bueno, ¿eso es consulta? Si vamos a los territorios en donde se han emitido las concesiones o los permisos, la población no cree de que eso sea en beneficio de la comunidad, porque justamente está afectando el buen vivir de los y las pobladores. ¿Cómo debería ser la consulta entonces? Primeramente de que la consulta debe ser un mecanismo que garantice la organicidad que tiene el territorio. ¿En qué sentido? Si revisamos en el caso de Buenos Aires, por poner un ejemplo, la Asamblea General de la comunidad decidió no a la minería. Y eso debe ser respetado también como parte de los mecanismos de la consulta previa, libre e informada. Okay. Porque listo. Si no garantizamos los mecanismos que la sociedad ha generado para tomar estas decisiones, lo que estamos haciendo o confundiendo la socialización de los proyectos mineros con consulta previa, libre e informada. No es lo mismo. Okay. Si bien es cierto, los pobladores asisten a la socialización para saber qué están proponiendo, pero no están tomando una decisión. En las asambleas es donde están tomando la decisión y ese debe ser un mecanismo que el Estado debe reconocer y adoptar como parte de la consulta. Vamos a seguir conversando, asambleístas. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, amigas y amigos, continuaremos dialogando sobre estos aspectos, el tema minero en nuestro país. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate.
Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate y dialogamos con los asambleístas Joana Moreira y José Cabascango respecto de los temas de la minería. Les decíamos que en el mes de agosto la televisión legislativa se trasladó hasta una de las parroquias rurales en el norte de la provincia de Imbabura, puntualmente hasta la parroquia de Caguasquí, que se encuentra ubicado en el cantón de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Esta es una de las zonas que fue ya concesionado, que está concesionada a una de las empresas extranjeras en nuestro país. En el siguiente reportaje les vamos a entregar detalles, lo que nos contó la ciudadanía. Este es el centro de la parroquia rural de Caguasquí, ubicada en el cantón de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Hasta este lugar han llegado los ciudadanos para manifestarse en contra de la presencia de la minería. Estos son sus testimonios. Caguasquí es una de las parroquias rurales del cantón Urcuquí, ubicado al noroccidente de la provincia de Imbabura. Los moradores son orgullosos de la fertilidad de sus tierras, pero estos amplios campos agrícolas en donde se produce café, espárrago, granadilla, frijol, maíz, entre otros productos, podrían perderse ya que los moradores denuncian la concesión de todas sus tierras a la empresa minera SolGold. Aquí está afectando a las aguas, está afectando a la agricultura. Y aquí no necesitamos del oro, sino necesitamos el agua. Este es el río Palacara, afluente del río Mira de la provincia de Carchi. Las comunidades de Salinas, La Victoria y Pablo Arenas se benefician de estas aguas para sus cultivos. Ellos temen que si las concesiones mineras se llevan adelante, esto se vea contaminado. Miriam Guaranguay es oriunda de Caguasquí. En su terreno sembró plantas medicinales como ruda, lavanda, orégano, hierbabuena y caléndula. Al igual que la mayoría de los 3.500 habitantes de esta parroquia, los cultivos representan el sustento económico de sus familias. Cuidando, deservando, regándoles. Esa es mi pasión ahorita, sí. Si viene una empresa minera y le piden que se retire, ¿qué haría usted? Ay, ¿qué haría? No sé, yo creo que me matarían a mí, si ya tocaría retirarnos. Por lo que los caguasqueños decidieron ubicar una carpa en el punto conocido como Pluma de Control para prohibir el ingreso a quienes se dedican a la actividad minera. A esta acción la denominan como resistencia pacífica. Stalin Ramírez explica que este es el único acceso a las minas concesionadas por el Estado. Nosotros nos ponemos a pensar qué va a pasar luego con esa tierra contaminada y con esas aguas contaminadas, ¿no? Porque tenemos un río en la parte de acá abajo donde va a quedar contaminada con estas relabreras que ellos les llaman piscinas tóxicas. Al temor por ser desalojados de sus tierras, se suma la falta de recursos económicos. Juan Carlos Vázquez, presidente del GAD parroquial de Caguasquí, afirma que desde el municipio de Urcuquí existe una deuda que bordea el $1.000.000, lo que se traduce en la falta de obras. Es muy difícil prometerle a la gente y nosotros hacer un adoquinado de unos 200, 300 metros. Y mientras los caguasqueños esperan las obras y los recursos económicos, ellos seguirán aquí, en la Pluma de Control, vigilantes las 24 horas, los 7 días de la semana, para que ninguna volqueta o minero ingrese a la zona y ponga en riesgo sus tierras. Bien, amigas y amigos, ahí hemos observado parte de lo que vive la ciudadanía a diario, con el temor de que en algún momento sus tierras puedan ser desalojadas por la concesión a una de las empresas, a la empresa SolGold, como nos lo supieron comentar. Asambleísta Joana Moreira, ¿se puede revisar las concesiones, una consulta y la otra? ¿Se puede o está permitido la concesión de zonas pobladas, como en este caso Caguasquí, por ejemplo, el poblado de Caguasquí?
Bueno, esto justamente tenemos por parte del presidente, sabemos que existe un pronunciamiento de que no se va a tocar justamente los pajonales de agua, de que no se va a realizar esta contaminación, de que el país debe apuntar a una minería sostenible y ambiental que pueda justamente cumplir con estándares de alta tecnología. Lo que no podemos hacer justamente es que en zonas en donde ya se ha realizado un pronunciamiento, un decreto de que no se puede tocar justamente esa zona poblada por debajo para que no cause inconvenientes, pero en muchas ocasiones las concesiones son en lugares abiertos y justamente eso es lo que debemos siempre precautelar, de que en los sectores, por ejemplo, como el video que acabamos de ver, de que si la ciudadanía es la que no quiere o la que no desea que se realice, pues se tienen que respetar justamente, porque lo que comentaba el compañero, no solamente se trata de socializar el proyecto, sino de hacer una consulta previa si desean o no desean realizar estas concesiones, pero siempre informados sabiendo de que si es posible una minería sostenible, de que si es posible una minería sustentable, sobre todo de que no ponga en riesgo el agua, de que no contamine el agua, para que las demás actividades productivas se puedan seguir realizando. Y en ese caso se pueden revisar las concesiones entregadas. Recuerdo que la ciudadanía dijo que esta discusión parte desde el 2016, cuando en su momento ya se habrían entregado estas concesiones mineras. ¿El Estado puede revisar aquello? Sabemos que el presidente Guillermo Lasso ha emitido un decreto en el que especifica justamente que se va a respetar las concesiones que ya han sido emitidas, de que se les va a dar la seguridad jurídica, pero siempre desde la Asamblea Nacional es necesario que podamos hacer un proceso de fiscalización en relación si están cumpliendo justamente con la normativa, pero esto es con el acompañamiento de las distintas instituciones de carteras del Estado, porque muchas de ellas también se excusan en, por ejemplo, si una no tiene un permiso de agua, el Ministerio de Ambiente y Agua dice que no puede intervenir en el control porque no tienen el permiso de esas instituciones. Entonces, justamente en eso se trataría de reformar, de poder, mediante la Asamblea Nacional, emitir un proyecto en el que es posible revisar las concesiones mineras y poder justamente saber si cumple o no con los estándares y por qué no revocar aquellas que están incumpliendo, porque eso sí es posible, revocar la concesión minera a alguien que esté incumpliendo con los estándares o con los criterios que se ha adoptado. Un tema entonces para la fiscalización. Asambleísta Cabascango, bueno, observamos allí en el video, evidentemente la ciudadanía dijo que está en contra de todo tipo de minería. ¿El Ecuador también está orillado a aquello? ¿Puede ir hacia ese extremo a decirle no a ningún tipo de minería? Bueno, yo creo que hay que basarnos en los hechos. Esta pandemia lo que nos ha permitido es visibilizar y ver con lupa quiénes son los que generan realmente el empleo y quiénes son los que alimentan tanto al campo como a la ciudad. Y en ese sentido han sido estos territorios en donde se han generado y que son aproximadamente 3 millones de hectáreas donde se generan justamente esos productos y de donde salen la producción para tanto el campo como para la ciudad. En ese sentido sí se puede plantearse el Ecuador otro modelo de economías, pero también otro modelo pensado desde el buen vivir. Yo insisto, el derecho al buen vivir y el derecho a la naturaleza, porque finalmente puede ser la minería, digamos, que planteemos con las mejores tecnologías que tiene ya el mundo. Pero la contaminación que dejamos en los territorios, la contaminación que dejamos en los ríos, eso es, digamos, irreparable. Y cuando hablo irreparable es que de esa agua no pueden seguir viviendo las comunas y comunidades que están alrededor de... Esa es la propuesta, asambleísta, pero en la realidad, el 2 de agosto, si no estoy mal, el presidente emitió el decreto ejecutivo 95, en donde se le otorgó al Ministerio de Energía un plazo de 100 días para que flexibilice, entregue, otorgue las políticas para la minería en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces con ese decreto? No sé si es que Pachakutik ya tiene algún pronunciamiento al respecto. Bueno, y nosotros como bancada creo que nos mantendremos en la lucha.
siempre estaremos frente y en defensa de los derechos de la naturaleza y también de las comunidades, tanto de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para garantizar los derechos colectivos. Ahí se plantea las consultas a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, lo cual no ha sido dada a nivel de estas concesiones, y hay una revisión. Por eso nosotros planteamos una fiscalización frente a esto. ¿Y sí se puede fiscalizar las concesiones entregadas, por ejemplo, desde el 2016? Sí podemos fiscalizar. O sea, el Estado es el garante de derechos, y para emitir estas concesiones debían cumplir justamente cumplir varios requisitos, y uno de los requisitos es la consulta. Y si no se ha generado la consulta, entonces hay digamos, un permiso que carece de legalidad y legitimidad. Porque, como podemos ver en el video, las poblaciones dicen no a la minería, y sí a la panela, sí a la producción agroecológica, sí al agua, sí a la vida. Y en ese sentido, asambleísta Joana Moreira, mientras las instituciones se mantienen en esta discusión de, bueno, entregamos un decreto ejecutivo y las organizaciones políticas en este sentido buscan de mostrarse un poco resistentes, están en su derecho, pero la ciudadanía, la gente de a pie, empieza a tomar ya acciones. Por ejemplo, en Cahuasquí, en esta denominada pluma de control, la ciudadanía no deja ingresar ningún tipo de volqueta siquiera, para ningún tipo de actividad minera. ¿Qué hacemos entonces? Porque da la ligera impresión de que las autoridades se mantienen en una discusión superficial, pero la gente, el pueblo, empieza a tomar acciones ya. Es que justamente es el pueblo que tiene que decidir. Es a él que tienen que consultarle, pero sobre todo con información que sea veraz, que sea cierta, en la que se pueda también mostrar el panorama de los beneficios que puedan tener en su momento, pero de que se pida también por parte de estas concesionarias mineras de que cumplan con los estándares justamente de cuidado del ambiente, que sí es posible. El problema ha sido que hemos desatendido por parte del Ejecutivo y hemos dejado libre albedrío a las concesiones mineras para que ni siquiera tengan las licencias ambientales en muchas de las ocasiones, para que no cumplan con los estándares mínimos justamente de cuidado del ambiente y no contaminación. Pero la política del país, sabiendo sobre todo, le habíamos comentado, de que si bien generan recursos, estos recursos también deben ser inyectados a otros sectores estratégicos para poder cambiar la matriz productiva, para no solamente depender en su momento de la explotación de los minerales o la exportación de los minerales, sino también comenzar a realizar un cambio de matriz productiva a verde, ¿no? A que sea con la producción, con la ganadería, de por estos productos también exportarlos a diferentes partes del país. Pero para eso se necesita también liquidez, se necesita justamente que podamos generar los recursos que en este momento no tenemos, y por eso es importante decir, de este momento vamos a cambiar totalmente la forma en la que se inyecta o la que se distribuyen los recursos por parte del Estado, muchos de ellos que ingresan por parte de estas actividades, y comenzar a generar. En su momento hablamos nosotros de exportaciones de nuestros productos, hablamos también de que no solamente basar en el petróleo o los minerales, sino también comenzar a incentivar en otros sectores del país que tenemos potencialidades que podemos justamente ejecutarlas. Pero tenemos que respetar, yo siempre he dicho, hay que ser respetuosos del ciudadano, que el ciudadano es el mandante principal en nuestro país, y si se le consulta a él y si él no desea que en ese lugar se realicen actividades mineras, pues entonces hay que respetar la decisión del ciudadano, y el Ejecutivo debe entender, porque al final él es el que tiene que hacer los llamados de atención necesarias, él es el que tiene que articular estas políticas públicas para la realización de esas actividades. Le hago la misma consulta. ¿El Ecuador puede ir a la otra orilla, decirle no a ningún tipo de actividad extractiva? No creo que sea posible en este momento. Siendo muy sinceros, tenemos un déficit presupuestario, tenemos una deuda externa que cubrir, pero lo que sí podemos es justamente cambiar la forma en la que hemos estado concibiendo el Ecuador, de donde hemos generado recursos. No nos hemos preocupado en decir, en un momento no vamos a tener minerales, en un momento quizás el petróleo no sea la fuente de recursos para nuestro país, y necesitamos ver qué más podemos explotar en nuestro Ecuador. Pero eso no sucede de un día para otro, no sucede de un año para otro, eso va a requerir justamente años de poder avanzar en la tecnología, porque cualquier actividad que tú realices puede contaminar el ambiente, no solamente la minería lo hace. En efecto, todos. Entonces, si no lo haces con un alto
estándar, con tecnología, justamente precautelando siempre el ambiente, cualquier actividad, lo va a hacer. Entonces, ahora creo que en este momento tendríamos que, más que todo, luchar por un control efectivo por parte de las instituciones en el que se realicen, sobre todo nuestra normativa, esté acorde, o podemos copiar modelos que van a necesitar también inversión por parte del Estado, pero que requiere también, ¿por qué no inversión de esas empresas internacionales que comiencen a también a cuidar el lugar en donde estén realizando estas actividades, que la población se sienta beneficiada también, porque eso también ha sido parte de lo que ha sido, creo que este rechazo, porque han visto de que llegan a sus lugares, explotan los recursos, se llevan todos los minerales, estas empresas obviamente facturan millones de dólares y ellos siguen viviendo en las mismas condiciones precarias, sin ni siquiera acceso a servicios básicos. En el caso de Buenos Aires también existe un aditamento, algo adicional, que es el temor, porque entre los años 2017 y 2019 se dio la minería ilegal. Y bueno, con ello también vino la inseguridad y todo tipo de problemas, trata de personas, por ejemplo, hasta también inconveniente con disputa de territorio por el tema de drogas. Por lo que en su momento se vio necesaria ya la intervención del Estado. Pero bueno, la situación en Buenos Aires es que finalmente la ciudadanía también dijo no vamos a ingresar o no permitimos ningún tipo de actividad minera. Pero el 3 de agosto, en horas de la madrugada, el Gobierno Nacional dispuso el ingreso de autoridades de control. Yo no sé si es que desde la Asamblea Nacional se ha conversado con el Ministerio de Gobierno un poco para bajar las tensiones, sobre todo en este punto, porque allí la ciudadanía dice, bueno, en algún momento vamos a tener que tomar el ingreso para Buenos Aires y desalojar a los policías. Se podría generar, evidentemente, un nuevo enfrentamiento. ¿Hay diálogos con las autoridades de control, asambleísta Cabascango? Bueno, yo antes de bajar a la pregunta quisiera mencionar, sí, podríamos ver estándares de calidad y de tecnología, pero yo también, así como se cita el tema de experiencias en otros países, creo que también hay que ser conscientes de experiencias como de Canadá, en donde la minería realmente deja afectando los territorios. Eso, lo uno. Lo otro es que el Ecuador ha vivido dos boom petroleros. Cuando iniciamos la explotación y cuando tuvimos un alto costo. Y la pregunta es, ¿la Amazonía tiene garantizados los servicios básicos de acceso a educación, salud? He estado visitando como la nacionalidad zápara y otras nacionalidades en la Amazonía y realmente no tienen acceso. O sea, viven de una situación precaria igual o más que las épocas de los 70s. Y eso nos debe llevar a pensar que la minería no es la salida. Necesitamos generar una nueva matriz económica en el país. Ya frente al tema de Buenos Aires, allí en su intento de la empresa Hanrin de ingresar a la fuerza, realmente ha puesto en riesgo la estabilidad de la comunidad. Cuando digo la estabilidad, tanto a nivel de la seguridad y de la vida misma de los y las habitantes. Porque lo que hizo el Ministerio de Gobierno o el Estado fue ingresar a la fuerza con 500 policías y militares para que la empresa pueda... Pero que tenía una acción de protección, dijo, a favor de la empresa Hanrin. Sí, pero también la comunidad tenía una medida cautelar que nunca lo hizo cumplir. Que fue revocada un día antes del ingreso de los policías. Entonces, ahí podemos pensar que el Estado o las instancias judiciales actuaron, digamos, no de buena fe. Y ahí, digamos, podríamos decir que tanto el Estado como las empresas mineras, porque son Gol, es Hanrin y son otras empresas, no están respetando los derechos humanos, no están respetando los derechos de la naturaleza, no están respetando el derecho al buen vivir y finalmente el Estado no está siendo garante de los derechos y que
es clara la Constitución de que las personas están sobre cualquier ley. Y en lo que pasó en Buenos Aires nos deja ver que el Estado realmente se está inclinando a responder a las empresas mineras y no a garantizar los derechos de las personas. Bien, legislador, asambleísta Jonah Moreira, finalmente este proyecto de reformas a la ley de minería que contiene todos estos aspectos y sin duda otros más, tendrá que bajar en algún momento al Pleno de la Asamblea Nacional y es acá en donde se tendrá que discutir, analizar y aprobar de ser el caso. ¿Cuál será la postura que adopte en ese momento la bancada de la izquierda democrática? Bueno, para eso tenemos que primero poder conocer el informe respectivo, poder hacer un análisis. Como bancada de izquierda democrática siempre hemos puesto el interés de la ciudadanía por sobre quizás nuestros criterios personales en algunos temas. Y cuando hemos requerido de la ayuda de técnicos, especialistas, los hemos pedido y va a ser de la misma forma porque si bien es cierto, necesitamos de verdad un criterio más que todo especializado en saber qué es lo que requiere la ciudadanía, en el que sabiendo también cuál es la situación económica de nuestro país, porque hasta para los comités, por ejemplo, de remediación se necesitan recursos, para activar el SETMI se necesitan recursos económicos y lo que sucede justamente es porque estamos viendo lo que ha pasado en años anteriores, en situaciones anteriores en las que no ha existido un control, en las que es cierto, no se les ha dado las regalías a los sectores, a estas poblaciones que es donde se realizan estas actividades y es justamente ese rechazo que ya viene del pasado, de ver que ellos siguen estando en estas situaciones, de que las concesiones se siguen realizando, de que generan millones de recursos económicos, pero ellos no ven en su realidad, no ven justamente en la realidad que vive la sociedad, cómo ha mejorado su vida. Y eso es lo que se debe precautelar. Por eso la ley amazónica es una ley que justamente ayuda mucho a estos sectores para que digan, ok, se va a realizar esto, se generan recursos, pero esto incide directamente en nuestra vida o en los recursos que necesitamos para poder cumplir con obras prioritarias. Pero necesitamos justamente una consulta libre, necesitamos también de que se realice un reglamento por parte del Ejecutivo, de que pueda poner las reglas claras sobre la mesa de cómo se va a realizar esta consulta y de que sea la ciudadanía quien en el marco del conocimiento, de la información, pueda tomar una decisión si se lleva o no. Pero necesitamos avanzar. Yo creo que sí es posible una minería sostenible, pero también creo que es importantísimo poder cambiar nuestra matriz productiva. Necesitamos explotar otros sectores estratégicos. Necesitamos saber cuál es el fuerte de la provincia, de nuestro país y que justamente es eso, ¿no? Tenemos áreas verdes, tenemos producción, tenemos una tierra que es muy fértil. Necesitamos ir exportando nuestros productos, no solamente exportando como productos, sino también ya pudiendo enviar productos producidos ya, por ejemplo, no solamente... Ya elaborados, claro. Claro, ya elaborados. Entonces, justamente eso, pero eso requiere justamente del compromiso por parte del Ejecutivo, de la ciudadanía y sobre todo que también comenzarlo a elaborar desde este momento para que en unos años pueda ser posible el decir en estos sectores no vamos a explotar porque tenemos de dónde conseguir los recursos para poder justamente realizar las obras prioritarias. De acuerdo, bien, asambleísta, gracias. Asambleísta Cabascango, igualmente, ¿cuál será la postura? Aunque ya me imagino entonces, pero ¿cuál será la postura del movimiento Pachacuti cuando en algún momento tenga que ya discutirse este proyecto de reformas? Bueno, nosotros hemos sido claros siempre, hemos dado otras salidas a esta crisis económica que vive el país. Bueno, no solamente crisis económica, política, social, y necesitamos avanzar en una reforma integral. Si logramos una reforma integral, digamos, una reforma integral una reforma agraria integral, ¿sí? También es necesario irse por ese sentido. Bueno, eso está en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y entiendo que también hay una discusión allí alrededor de un nuevo código, se habla, tema agrícola. Sí, es que si no hablamos de una reforma agraria integral, no podemos seguir hablando de no a la minería. Por eso nosotros decimos no a la minería, porque damos una salida a esta crisis económica, porque estamos conscientes, o sea, como bancada siempre hemos estado conscientes de la situación que atraviesa el país y frente a eso necesitamos dar soluciones y para nosotros la minería a pequeña, mediana, gran escala o artesanal no soluciona los problemas del país. Para nosotros
la solución está en una reforma agraria integral que permita reactivar justamente el agro a nivel nacional. Creo que el Ecuador es rico justamente en esa diversidad, no solamente de su gente, sino también de la producción que puede generar en este territorio. De acuerdo, legisladores, parte final del programa. Finalmente, conclusiones de asambleísta Joana Moreira. Conclusiones respecto de esta discusión en cuanto al tema minero, por favor. Bueno, yo creo que es importante, si en este momento nosotros le decimos no a la minería y obviamente empezamos por una reforma agraria, creo que es importante, estamos justamente con ese déficit de los recursos que ya estamos recibiendo. Por eso es importante de que con los recursos que se está recibiendo podamos justamente ir apuntando a inyectar liquidez a estos sectores, a nuestros campesinos, a nuestros productores, para que ellos puedan seguir justamente reactivándose por la dura crisis que ha pasado. Entonces justamente nosotros hablamos sí, pero de saber y ser sinceros de que eso se construye de aquí para el futuro y que debemos justamente ir a la par, que sí debe, nosotros siempre hemos hablado de que se está priorizando otros sectores y se está dejando justamente aquellos de que son importantes, por ejemplo, para que puedan llevar alimentos a nuestros hogares y siempre hemos visto esa visión de que es importante también por parte del Ejecutivo que tome su responsabilidad que tiene, que es fundamental en relación con las distintas carteras del Estado para realizar los controles, los operativos y que podamos juntos ir avanzando y sabiendo justamente de que nuestro país debe apuntar a ver de dónde podríamos generar mayores recursos para que puedan justamente ser invertidos en la sociedad. De acuerdo. Gracias, asambleísta. Igualmente, legislador Cabascango, brevemente, conclusiones, por favor. Yo hacer una invitación a los y a las ciudadanas, creo que es importante una mayor participación, no solamente en el tema de esta ley. Ahí estamos trabajando en la ley de la juventud, en el tema de la ley de apoyo humanitario y en otros. Me parece que es importante mayor participación para saber cuáles justamente las propuestas que tienen a nivel de los territorios y frente a este tema de la minería, creo que hay todo un frente a nivel nacional que dice no a la minería, pero sí también con una propuesta de volver y volcarnos al campo, a volver a producir el campo. De acuerdo. Legislador, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias. Asambleísta, muchas gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Amigas y amigos, allí dos visiones respecto del tema minería en Ecuador. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición.